En el pasado, primo, cuando escribían no llegaba como en tiempo real. Ah, sí, tarda tantito. Ok. Aquí ya tengo. Voy a empezar, primo. Hay 2 personas allá. ¿Quieres ver si no puede empezar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarme en este taller gratuito de ansiedad. La intención es compartir información, todo alrededor de este padecimiento que cada vez está aumentando su índice en todos lados. También compartirles un poco de mi experiencia, no solo como terapeuta, sino también como paciente. Y hablarles sobre todo de esta herramienta que es una herramienta súper poderosa, es una herramienta que todos podemos usar. No necesitamos tener ningún conocimiento de psicología ni de medicina para poder implementarla o mejorarla. Y que a mí me parece, bueno, una verdadera joya en este momento de la historia que estamos viviendo, sobre todo porque tiene un efecto muy importante a nivel físico y nos otorga tranquilidad, nos ayuda a disminuir el índice de la ansiedad o el índice de esta experiencia depresiva que tengamos, utilizando principios cognitivos básicos. Si alguien de los que está presente tiene alguna inquietud en particular o alguna pregunta, por favor, con toda confianza, háganme la pregunta, mándenme sus comentarios que seguramente les podremos otorgar, si no una respuesta, pues por lo menos un inicio, ¿no? Para empezar a construir esa respuesta. Mi nombre es Fernando Villanueva, soy licenciado en Psicología Clínica, llevo 17 años trabajando en mi práctica clínica y en mi práctica institucional, en el servicio social. Siempre he tenido la inquietud por mi perfil de mejorar el método, de mejorar la técnica, de tener alcances mucho más grandes de lo que simple y sencillamente podemos hacer en nuestro consultorio y es por eso que el día de hoy tomo esta iniciativa para compartir y aprender de la mano de ustedes nuevamente aprender de la mano de ustedes pues las nuevas inquietudes y las nuevas manifestaciones de la ansiedad. Vale. Dicho esto, quisiera yo comenzar, si nadie tiene por ahí alguna pregunta en particular,
les platico un poquito de cómo llego yo a esta herramienta. Yo desde hace de 21 años estudio psicología clínica y desde hace más o menos 20 años soy paciente de muchos terapeutas, casi los conozco a todos, por lo menos a los que fueron mis maestros, ¿no? Siempre fui con ellos a atención y en parte porque yo me dedico a esto y creo firmemente en los beneficios que la psicología nos otorga, no solamente en situaciones críticas, sino también para potencializar o para mejorar nuestra concentración o nuestro rendimiento. Por el otro lado, pues, con la intención de aprender técnicamente, ¿no?, lo que se tiene que realizar en un consultorio clínico. Y bueno, entonces llevo 20 años yendo a terapia, ¿saben? Una vez por semana, tuve un par de terapeutas que me citaban 2 veces por semana. El día de hoy no lo hago con tanta frecuencia, pero continúo yendo a terapia. Bueno, entonces me encuentro en situaciones hace más o menos 6, 7 años, situaciones de la vida en donde cambian tus puntos de referencia, en donde te mueven el tapete y a pesar de que yo ya llevaba, no sé, 13 años de terapia, me conozco el tema conceptual y conozco lo que hay que hacer, ¿no?, para encontrar paz y tranquilidad. De todos modos, en situaciones de desconcierto, ¿no?, de incertidumbre, empecé a experimentar lo que era la ansiedad, ¿saben? Hasta entonces me acercaba yo a ese objeto de manera conceptual porque no había tenido un ataque de pánico propiamente. Te da una sensación de miedo, una sensación de desesperación, una sensación en la cual tienes la necesidad de salir corriendo del lugar. Más adelante trataré de explicar eso. Y bueno, después de irme a dar la vuelta por la ciudad de Querétaro, ¿no?, con la taquicardia y con la experiencia de que algo no estaba bien en mi organismo, se tranquilizó mi cuerpo. Más o menos en esa época empiezo a trabajar en la psicología organizacional y empiezo a ver un montón de herramientas, que son herramientas metodológicas que se basan en la terapia cognitivo-conductual. Y entonces lo que sucede es que empiezo a estudiar cognitivismo. Creo que uno de los errores de mi formación psicoanalítica es pensar que la terapia cognitivo-conductual es superficial. Este comentario es importante porque desde lo que yo estudié, desde lo que yo aprendí, bueno, la terapia tiene que ver mucho con la historia, con cómo has construido tus conceptos, de cuáles son los eventos importantes a nivel emocional, ¿no?, que tú has experimentado a lo largo de tu vida y entonces con el entendimiento, ¿no?, entonces viene una mejora en tu experiencia energéticamente hablando y también en tus conductas, para donde sea que se dirija la mejora. Entonces, el comentario generalmente en ese tipo de formación es que la terapia cognitivo-conductual, que se basa básicamente en modificar tu conducta, en ver hacia adelante y no revisar lo que has pasado y lo que has vivido, bueno, pues entonces se considera superficial. Yo creo
que eso es un error, definitivamente, porque para mí es como cincel y martillo en el cerebro. Básicamente ese modelo nos ayuda a conectar neuronas, nuevas neuronas, y a desconectar carreteras neuronales, ¿no?, que están acostumbradas a generar, por ejemplo, una experiencia de ansiedad. Y bueno, entonces pongo en práctica estos ejercicios que utilizan los mecanismos cognitivos por excelencia. Uno de ellos es la escritura. Más adelante, en una lista de temas que vamos a platicar una vez por semana, les explicaré qué consiste el ejercicio de la escritura y por qué funciona a través de esta herramienta que es el RCP de la ansiedad. Y lo primero que percibo es un descenso inmediato después de hacer el ejercicio en mi experiencia emocional, lo cual me pareció muy útil, sobre todo porque estamos en un momento de la vida en el que no hay tiempo que perder, en que el día de hoy ya nos dimos cuenta, además, que no es suficiente con entender tu historia y la causa de los problemas, ¿no?, la causa de los síntomas, para modificar las conductas o para evitar que se vuelvan a repetir. Entonces me rasqué la cabeza y dije, caramba, ¿por qué no nos enseñan esto en la escuela, ¿no?, en la primaria? Un paréntesis, yo he estado aplicando de manera experimental esta herramienta en ambientes académicos, en ambientes hospitalarios, en soporte emocional para equipos de trabajo, con resultados similares en casi todos los grupos, incluyendo niños, adultos, profesionistas, alto nivel cognitivo, bajo nivel cognitivo. Es impresionante. Entonces, bueno, yo llego a esta herramienta porque me pongo a estudiar un poco, veo los efectos y desde entonces, desde hace 6, 7 años, la estoy proponiendo, de hecho, como una herramienta adicional al tratamiento psicológico, con la intención de que las personas tengan cosas, tengan instrumentos que les permitan poco a poco ir controlando su mente y no tengan que esperar hasta la siguiente semana a ver a Fernando, a ver a su psicólogo, para entonces encontrar un poco de paz, ¿sí? La intención, sin duda, es empoderar a los pacientes, empoderar a las personas que tienen ansiedad, aprendan a conocer su mente, que tengan una metodología que les permita resolver esa situación sin la necesidad del psicólogo, ¿sí? Entonces, estamos pensando en una herramienta en la cual no nos tenemos que meter a la historia, no tenemos que preguntar quién es tu padre, cuáles fueron tus traumas infantiles, nada. Nos dirigimos a un evento en específico que nos permita, y la herramienta nos permite pasar, dar la vuelta a la página y continuar con nuestras vidas. También estamos hablando de una herramienta que genera independencia de la terapia psicológica, lo cual es muy valioso el día de hoy, aunque no creo que todos los colegas estén de acuerdo con esto, pero se les ahorra a los pacientes mucho dinero, mucho tiempo y muchísimas sesiones de trabajo, sobre todo porque, insisto, nos ayuda a pasar, a dar el siguiente salto, ¿no? Nos ayuda a pasar la hoja, a pasar el capítulo a lo que sigue. Entonces, bueno, esta es una herramienta que no solo propongo como psicólogo, como profesional de la salud mental, sino es una herramienta que propongo también como paciente y como usuario de la misma herramienta.
Creo que es importante que tengamos en cuenta que no hay nada de raro en tener ansiedad. De hecho, es una respuesta completamente normal de nuestro organismo, ¿sí? Que está interpretando que estamos en peligro o que estamos en una situación desconocida y activa un flujo de adrenalina para que prestemos atención, ¿sí? Para que nos concentremos puntualizadamente en resolver el problema. Todos los seres humanos, y esos son datos de la Organización Mundial de la Salud, tienen por lo menos 1 o 2 episodios de ansiedad a lo largo de su vida. Lo importante acá es aprender a identificarlos y resolverlos de manera rápida, porque el cerebro, que básicamente tiene una preferencia por recibir estímulo, no importa si es del exterior o del interior, bueno, pues tiene la predisposición de, si ha recibido estímulo, aunque sea de un episodio y de un ataque de ansiedad, va a regresar a él, sobre todo porque es una descarga de energía sumamente importante. Les hablaba yo de la adrenalina y esto también es importante, pues si tenemos un episodio de ansiedad y no aprendemos a controlarlo, después vuelve otro y después vuelve otro y empiezan a ser frecuentes, nuestro cerebro puede aprender a resolver, digamos, energéticamente las situaciones, las experiencias que vive a través de esa descarga de energía que nosotros la experimentamos como ansiedad y miedo. La razón de esto es muy sencillo. La adrenalina es el único neurotransmisor que tiene la característica de modificar, ¿sí? Las nuevas células nerviosas, las nuevas neuronas que crecen en nuestro cuerpo. Entonces, esto es muy importante porque nos podemos volver adictos a nuestra propia adrenalina y nuestra propia ansiedad, ¿no? Claro, hay personas que viven con este estado de ansiedad toda su vida y no es ningún problema para ellos. Al contrario, lo canalizan siendo o muy obsesivos en algo, ¿no? Como muy sistemáticos en algo, o muy limpios, o no sé, muchas maneras. Bueno, y si para ellos no representa ningún tipo de problema, entonces no pasa absolutamente nada. Eso no lo consideramos como un síntoma. Sin embargo, para los que sí nos representa algún tipo de problema, bueno, pues entonces tenemos que actuar rápido y esta es una herramienta que justamente nos ayuda a eso. Insisto, generando independencia de la terapia y sin rebuscar en nuestro pasado qué es lo que está sucediendo. Bien, tengo un poquito de tiempo y si no hay ninguna pregunta, voy a continuar con algo que me parece fundamental para entender cómo funciona la herramienta. Voy a dar un ejemplo al final. Estuvo este hombre, filósofo griego, Epicteto, ¿sí? Hasta donde recuerdo un filósofo estoico, ¿sí? Este tipo de filosofía y de filósofos eran estos filósofos tirados a la práctica, pues, ¿sí? No se permitían hablar del hambre si no pasaban una hambruna, no se permitían hablar de la pobreza si no se despojaban de todos sus bienes, no se permitían hablar del amor hasta entregarse completamente, pues, a las pasiones y a la experiencia amorosa. Y a mí me parece una filosofía, pues, muy valiosa el día de hoy.
en cuanto a que no se quedaban solamente en la construcción teórica de lo que estaba sucediendo, sino lo ponían en práctica, ¿sí? El estoicismo en general es una práctica muy, muy bonita. Gracias, Luz. Gracias a ti por acompañarme, mujer. Es muy práctica en este momento la filosofía estoica, porque puedes encontrar cosas como no te quejes. Oye, estás experimentando las consecuencias de lo que hiciste, lo que dejaste de hacer. No te quejes, pasa, sigue, crea causas, ¿sabes? Y me parece que eso resulta muy valioso el día de hoy, ¿no? Gente que se anime a pasar por las experiencias más allá de detenerse, ¿no? A interpretar o a reconstruir la experiencia una y otra vez, es algo muy tirado a la práctica. Bueno, Epicteto decía que no nos perturbaban las cosas que vivíamos, sino las cosas que pensábamos que vivíamos. Y esto es brutal en realidad, porque, bueno, fue a principios de la era moderna, sin ningún tipo de instrumentos de medición, ¿saben? Sin ningún, bueno, no sé, seguramente tendría sus muestras, pero nada como lo podemos medir hoy a nivel global, ¿no? El día de hoy, gracias a la terapia cognitivo-conductual, esto está completamente demostrado. Y está demostrado, tan demostrado que de hecho plantean la idea de que así como pensamos, sentimos. Y así como sentimos, experimentamos la realidad. Insisto que esto es brutal porque estamos hablando de algo muy profundo. Voy a tratar de decirlo de manera sencilla. Al ser humano no le importa lo que está pasando allá afuera, en lo que denomina la realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque vive la realidad a como está sintiendo. ¿Sí? Pero hay una interrelación directa entre lo que se piensa, lo que se hace, ¿sí? Y lo que se siente. Y lo que se siente es, digamos, el filtro, el lente con el que se experimenta la realidad. Un ejemplo muy claro. Puedes estar muy enojado. Y al estar enojado no percibes ni los avances, ni los beneficios, ni las cosas que pueden realmente ser significativas. Cuando uno está enojado, aunque alguien venga y le traiga el regalo más valioso, más bonito, la experiencia que vamos a tener es que el regalo está feo. Recuerdo puntualmente hace muchísimos años que tuve el privilegio de ser atleta de alto rendimiento y mi exigencia era altísima en cuanto al deporte, la exigencia que tenía, sobre todo por las expectativas que tenían sobre mí. Y recuerdo una competencia en la cual yo quedo en segundo lugar. Y yo iba por el primero, ¿no? Y entonces enojo muchísimo por eso. No me di cuenta que bajé mi tiempo, no me di cuenta que en realidad cometí algunos errores, no me di cuenta, o sea, a pesar de que cometí errores, bajé mi tiempo, ¿no? Es decir, yo estaba mejorando continuamente,
pero simple y sencillamente no haber obtenido, ¿saben? El primer lugar me hizo pasar una experiencia completamente terrible. O sea, parecía que había yo fracasado, ¿no? O que había yo hecho el ridículo, no sé, cuando al contrario, en realidad me había ido bien, ¿sí? Eh, a esto me refiero. Y lo mismo con todos los estados mentales. Es decir, si tienes miedo, cualquier cosa que tú percibas puede ser interpretado como una amenaza. Uh-huh. También pasa con las emociones positivas, ¿saben? Si estamos cachondos, uh-huh, cualquier cosa nos parece atractiva, ¿no? Si estamos experimentando un estado mental de amor y de armonía, aunque afuera las cosas no estén saliendo como nosotros queremos, nuestra experiencia es amorosa, ¿saben? Encontramos formas para resolver las situaciones. A esto me refiero con que es brutal el acercamiento de Epicteto y es brutal la propuesta de la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Pues porque el ser humano no vive lo que está pasando, vive lo que está sintiendo. Y lo que hace y lo que piensa tiene efectos directos en lo que siente y viceversa. Lo que siente tiene efectos directos en lo que piensa y hace. Entonces, es una ecuación que utiliza la terapia cognitivo-conductual y que se sintetizan en esta herramienta para poder otorgarnos claridad. Eso es lo único que otorga esta herramienta. Nos reduce los índices de ansiedad, nos reduce los índices de depresión y entonces podemos interactuar con la realidad de una manera más estable. Bien, si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor, con toda confianza, háganlo. Voy a dar un ejemplo de cómo funciona una reconstrucción cognitiva del pensamiento. Más adelante hablaré de ese concepto. Por eso le llamamos RCP, que es reconstrucción cognitiva del pensamiento. El RCP, solo para contextualizar, es una técnica de reanimación cardiopulmonar o cardiorrespiratoria, ¿sí? Cuando alguien sufre un paro cardíaco o tiene un accidente que básicamente colapsa el cuerpo, ¿no? Esta es una de las principales técnicas que nos enseñan para reanimar el cuerpo, para que vuelva a haber respiración y entonces literalmente volver a la vida. Si alguien ha pasado por un estado de ansiedad, le hará mucho sentido esta idea de tener una técnica de reanimación, porque si algo caracteriza la ansiedad es la sensación de que podemos morir, ¿saben? De que vamos a morir, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales le planteamos, le ponemos a esta herramienta, nombramos esta herramienta como el RCP, la ansiedad, una técnica que te reanima, que te vuelve a la vida después de estar en un episodio de ansiedad. Adrián, buenas noches, Manu. Muchas gracias. La ansiedad tiene que ver con la procrastinación. Gracias, es una muy buena pregunta. Voy a tratar de contestar, Adrián. Muchas gracias. Para tenerlo claro, la procrastinación es
esta experiencia, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado cuando tenemos un montón de trabajo, ¿no? Llegamos de la escuela y tenemos un montón de trabajo y un montón de cosas por hacer y en lugar de realizar lo que tenemos que hacer, eh, nos quedamos así, estáticos. Aunque ahí están los libros y ahí están las libretas, ahí está todo, no hacemos nada, ¿no? U otra forma es, tenemos un montón de trabajo y ahí está todo para empezar a hacerlo, pero decimos, bueno, mejor me fumo un cigarrito, ¿no? O no, me he hecho otro capítulo y ahorita, ya después del capítulo 35 de la serie, vuelvo, ¿no? Es esta experiencia en la cual postergamos una y otra vez las actividades que tenemos que realizar. Bien, puede estar relacionada a ciertos estados de ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ansiedad es, insisto, una reacción normal del organismo en el cual el cerebro interpreta que estás en peligro. Y cuando interpreta que estás en peligro, el cerebro lo que hace es soltar un flujo de adrenalina y ese flujo de adrenalina nos permite hacer un cálculo casi inmediato, ¿sí? El cálculo es, observo al objeto que me pone en peligro y calculo si puedo luchar contra él o puedo, o tengo que huir de ese objeto, ¿sí? Hace 195,000 años esto tenía mucho sentido. Estabas frente a un tigre de dientes de sable y entonces rápidamente tenías que elegir si luchar contra él o huir de él. Hay cosas que el día de hoy ponen en peligro, no de vida a nuestro cuerpo, pero sí en un peligro psicológico, ¿sí? Es decir, algunas cosas pueden ponernos básicamente en evidencia o pueden cuestionar nuestras capacidades, ¿no? O suponen una serie de esfuerzos y como paréntesis, el cerebro sigue el principio de obtener la mayor cantidad de energía con el mínimo esfuerzo. Todo lo que sea conectar neuronas, aprender cosas, aplicar esfuerzo para el cerebro es como, oh, no, por favor. Entonces, cierro el paréntesis. El día de hoy, ante los trabajos, las actividades, las responsabilidades que tenemos, esto puede ser mal interpretado por nuestro cerebro como un peligro, ¿no? Y en ese momento lo que hace el cerebro es lanzar un flujo de adrenalina que nos prepara para dos cosas, luchar o huir. En esa preparación para luchar o huir, sí hay cierto bloqueo de las capacidades cognitivas, pensamiento, palabras, memoria, ¿sí? Senso-percepción, que digamos son los procesos psicológicos básicos, ¿sí? Pero como estamos bajo la influencia, bajo el efecto de la adrenalina, que básicamente está lanzando toda la sangre a nuestras extremidades, por eso nos tiemblan las manos o nos tiemblan las piernas, pues las capacidades cognitivas no son muy necesarias en una situación de emergencia ante una lucha o ante una huida, ¿de acuerdo? Entonces, creo que sí perdemos cierta capacidad estratégica si estamos ansiosos, ¿sí? Esto se contrapone un poco con la idea de que yo bajo presión trabajo mejor, ¿no? Y el nervio esta dinámica de coaches, ¿no? No solo los coaches psicológicos, sino literal los coaches
coaches de entrenamiento, ¿no? Que te gritan y sabes, y te empujan una y otra vez. Claro, en el principio la adrenalina estimula nuestros sentidos, en el principio la adrenalina nos permite pasar al acto, en el principio la adrenalina nos permite hacer un cálculo maravilloso, ¿no? Sin embargo, eso es solo en el principio. Si nuestra fuente de estrés o lo que estamos interpretando como peligroso se mantiene presente, entonces en nuestro cerebro sigue segregando adrenalina, y llega un momento en donde bloquea nuestra capacidad cognitiva. Entonces, un poquito de adrenalina está bien, pero si la sostenemos a lo largo del tiempo, es decir, si no pasamos al acto, nos puede llegar a bloquear. Y en ese caso, puede ir de la mano la procrastinación con una dinámica de ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nos bloquea. Un caso clásico, ¿no? Es, miren, tengo ese caso aquí, pero es un caso clásico en cuanto a que todos lo hemos visto, todos lo hemos vivido, si no nosotros con compañeros en clase, estos compañeros que sí estudian, sí se lo aprenden, sí saben, ¿no? Pero de repente se paran frente al salón de clases y lo que sucede es, ¡pum!, se bloquean, ¿no? Es un caso clásico, pues, ¿no? No es propiamente una procrastinación, pues, pero sin duda la ansiedad bloquea nuestra capacidad cognitiva y bueno, si la fuente de estrés es constante, puede que esto se refleje, ¿no?, en una procrastinación que no es la causa de la situación, sino la consecuencia, ¿no?, de, de, de un primer momento que es tener reacciones ansiosas, ¿no?, de manera constante. Entonces, ¿puede ir de la mano? Sí, puede ir de la mano. Ahora, estas técnicas que son cognitivo-conductuales, Adrián, ayudan sin duda al tema de desatorar la máquina, ¿sí? Hacer en pedacitos todos los objetos para que entonces puedas avanzar poco a poco, ¿sabes? Concentrado en ciertas fases y entonces avanzar en tus proyectos. Es justo lo que hace el RCP de la ansiedad. Nos permite identificar un evento estresante, ¿sí? Nos permite identificar las emociones que desprende ese evento estresante, los pensamientos asociados a esas emociones y a ese evento estresante. Entonces nos permite hacer un ejercicio de priorización. Entonces, estas técnicas también están utilizadas para la procrastinación, para los postergadores, para los pensamientos recurrentes, obsesivos, ¿no? Y en este caso, bueno, la intención es acercarnos a la realidad de una manera más estable, ¿no? Reduciendo nuestra ansiedad y reduciendo nuestra depresión. El caso que tengo por aquí, espero que de esa manera, Adrián, tengas un poco, un inicio de la respuesta que estás buscando, mano. Gracias por tu pregunta. Tengo acá un caso que bueno, atendí hace un año y medio que estábamos validando esta herramienta. Y bueno, vamos a llamar a esta persona como Juana, ¿vale? Que es un nombre ficticio. Juana es una mujer de 40 años que cuando yo le pido que pase el paso 1, recuerden, el paso 1 del RCP es identificar un evento estresante. ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Qué pasó? ¿De acuerdo? Todo aquello que nos haga perder el control. Si han visto el curso, saben a qué me refiero. Entonces, en el paso 1, Juana
Lo que nos dice el evento estresante que ella utiliza, que ella ubica, es cuando tengo que hablar en público. El paso 2, ¿sí?, es ubicar las emociones de cuando Juana tiene que hablar en público y lo tiene que escribir. Recuerden, lo tiene que escribir y lo tiene que ponderar. Entonces ella experimenta angustia, preocupación, pánico, nervio y se siente asustada. El paso 3, que son, recuerden, los pensamientos automáticos, es diálogo que tú tienes contigo mismo frente a ese evento estresante, cuando estás sintiendo pánico, preocupación, nervios. Son varias ideas, ¿no? ¿Qué piensa Juana cuando está pasando por esto? Bueno, dice, me da mucha vergüenza, me hace sentir insegura. Y puntualmente lo que ella dice es, me avergüenza hablar en público. Siento que lo arruino. Mi voz es horrible y bajita. Aburro a las personas. Se nota mi falta de capacidad. ¿De acuerdo? Entonces recordemos la ecuación. Así como pienso, siento, y así como siento, experimento la realidad, el evento estresante. Yo le contesto a Juana de la siguiente manera, y me voy a permitir leer esto, creo que es importante. Le digo, hola Juana, buenas tardes, gracias por la confianza de escribirnos. ¿No? Un poquito de contexto, hablar en público no es una experiencia sencilla, sin embargo, tu reacción es un condicionamiento de tu cerebro y se resuelve entrenando el cerebro nuevamente. Hay muchos ejercicios que un terapeuta cognitivo-conductual puede diseñar para ti. Poco a poco te ayudarán a controlar tus emociones durante la exposición a hablar en público. ¿Ok? Continúo. Aunque el tratamiento es efectivo, es necesaria mucha ayuda de tu parte, esfuerzo, para empezar y poco a poco controlando tu mente, tus pensamientos, porque así como pensamos, sentimos y así como sentimos, experimentamos la realidad, ¿sí? Sea cual sea esta. Lo que tienes es un trastorno de ansiedad que ante el evento estresante reacciona de una manera automática haciéndote pasar por nervios, pánico y angustia. Todos los seres humanos pasamos por lo menos una vez ante un episodio o trastorno de ansiedad, es lo que les acabo de decir. Los vas a resolver en la medida que quieras resolverlo, estar más allá de hablar en público. Es importante que sepas que la expresión oral es una función determinada biológicamente en la forma en la que nos organizamos los seres humanos. Es decir, es una de las cosas más naturales que hacemos los seres humanos, ¿sí? Explicamos quiénes somos y explicamos lo que estamos viviendo y nos la pasamos toda la vida explicando quiénes somos y qué es lo que está pasando, ¿no? Y en la medida en la que explicamos, ¿no? Existimos. Es una de las cosas más naturales que hacemos los seres humanos y es a través de la voz que vivimos emocional y energéticamente hablando, ¿sí? Con tu vida. Verbalizar tus pensamientos te hará más fuerte y valiosa. Ayuda a tu niña interior a crecer y que sea responsable de lo que dice. Como mujer sería lindo que aprendieras a modular tu voz y tu energía. Te recomiendo que busques una clase de canto o entres a algún coro solo para ejecutar, ¿sabes? Para ejercitar tu voz. También puedes grabarte cuando estés sola y luego escuchar tu voz en la grabación e irla corrigiendo hasta que tu voz suene como tú te la imaginas y como tú quieres. Y recuerda esto, el error es el maestro, ¿sí? En 195,000 años de desarrollo humano, generación tras generación, ha aprendido el ser humano a través de la prueba y el error. Así que cometer errores es otra de las cosas más naturales que puede hacer el ser humano. Esto es un poco el contexto que yo le escribo a esta
a esta consultante para que se dé cuenta, pues, de que lo que le está pasando tiene nombre y apellido y no nada más le pasa a ella, ¿sí? Recuerden que una de las reglas con las cuales en el paso 4 vamos a reconstruir el pensamiento a través del cognitivismo es ser completamente objetivos, es decir, basarnos en la historia, en la estadística, en lo medible, en lo comprobable, en lo tangible, en lo que podemos observar, no en las ideas y en las creencias, ¿sí? Es por eso que hago este contexto con este caso. Entonces, paso propiamente al paso 4, ¿sí? Te recomiendo que escribas lo siguiente en una hoja de papel o libreta, ¿sí? Esto es con su mano. Es claro que no soy la mejor oradora, pero usaré mi derecho a ser escuchada cuando crea que hay algo importante que decir y que sea para el beneficio de todos. 2. Cuando alguien me pregunta lo que opino, lo hace porque le interesa mi opinión, porque me considera y está esperando que yo le ayude con mis pensamientos y sentimientos a pensar en algo más. Esa es la razón por la que el lenguaje existe solo en los seres humanos. Es nuestra forma de relacionarnos. 3. No es mi intención entretener a las personas con mi discurso, pero si me junto con gente respetuosa y civilizada, seguramente encontrarán valor en mis comentarios. 4. Quizá no sea la más segura intelectualmente, pero haré el esfuerzo de estudiar y aprender las cosas que no sepa y cosas nuevas que los demás muestren con sus discursos. 5. La voz se embellece ante la sabiduría de las palabras. Es más importante el contenido que la forma. Si yo logro ser considerada y amorosa, mis palabras le darán fuerza y belleza a mi voz. 6. Es normal sentirnos avergonzados al cometer errores, pero es imposible crecer y aprender si no cometemos errores. Así que me esforzaré y no me preocuparé antes de tiempo o de más ante la posibilidad de hablar en público. Al contrario, me prepararé y alimentaré mi intelecto para tener algo que decir. ¿Ven? Después de esto, la instrucción, que es el paso 5, Juana tiene que leer esto después de haberlo escrito con su propia mano, tiene que leerlo en voz alta para sí misma y después volver a ponderar paso 2 y paso 3. Este es el tipo de intervenciones que se hacen con esta herramienta. Baila, buenas noches, mujer. Gracias por tu pregunta. El RCP son las siglas de reconstrucción cognitiva del pensamiento, ¿sí? Es una herramienta cognitivo-conductual que nos ayuda a controlar nuestras emociones a través de modificar la forma en la que pensamos, ¿sí? Utiliza la herramienta cognitiva por excelencia, que es la escritura. Más adelante hablaré de ello. Voy a dar un tallercito de estos con ejemplos, un tallercito de estos una vez por semana, para que ustedes se vuelvan expertos en reconstrucción cognitiva y puedan no solo reducir la ansiedad o la depresión o vamos a enfrentarse a situaciones críticas, sino que a partir de ahí también puedan potencializar y mejorar su concentración, su atención y todo lo demás. Entonces, ese es el RCP. Obviamente, estas siglas, Braille, RCP, son las siglas de la técnica de reanimación cardiopulmonar. Esta técnica que utilizan los paramédicos cuando un cuerpo ha colapsado o alguien ha tenido un paro cardíaco o ha sufrido algún tipo de ahogo. Ya saben, pones las dos manos sobre el pecho y básicamente presionas y reanimas. Le ayudas a ese organismo a volver a la vida.
Entonces, bueno, estamos jugando en Psicólogo Querétaro con esa noción de RCP, pero de la ansiedad, porque si alguien, y vuelvo a repetir, ha tenido ansiedad por acá, sabrán que literalmente te da una sensación de que morimos, ¿no? Entonces, este es el ejemplo. En eso consiste el RCP. Si han visto el curso que está ahí en línea, por favor véanlo, háganme todas las preguntas que quieran. Si requieren algún tipo de orientación en sus propios ejercicios, cuenten conmigo para realizarlos, por favor. En realidad lo que yo quiero es que esta herramienta se conozca y la compartamos y la distribuyamos. Se puede utilizar en niños, en adultos, en pacientes, en familiares de pacientes, en todo tipo, aunque tú no te sientas mal y a lo mejor estás de cara a un proyecto o a un entrenamiento o algo y necesitas concentración, puedes pasar por la reconstrucción cognitiva del pensamiento para mejorar, sin duda, tu rendimiento. Entonces, bueno, el RCP hace referencia a esto. Hay un tallercito aquí en línea que te invito a que lo veas, mujer. Y bueno, si alguien tiene algún comentario o alguna idea, por favor háganla saber, mándenme un mail, estoy en toda la disposición de ayudar. Perfecto. El ribotril ayuda a la mujer, pero nos hacemos dependientes, ¿no? Entonces la idea es básicamente, si ya estamos tomando un tratamiento que nos ayuda a controlar y a reducir el índice, que le metamos cognitivismo, porque, insisto, esto es cincel y martillo para las neuronas, para que tu cerebro reaprenda, ¿no? Reaprenda. Esto puede ser usado para pacientes que ya tienen un tratamiento psiquiátrico o para episodios de ansiedad o para trastornos de ansiedad o incluso también se puede usar para el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, como le decía yo hace rato a Adrián, para la procrastinación, ¿saben? Se puede utilizar para todo. Entonces, sí, la ansiedad realmente no tenemos que espantarnos de ello. Es una reacción completamente normal. Está bien, pues, lo que está haciendo nuestro sistema nervioso. Sin embargo, como todo, en exceso y en lo que es el mecanismo de captura, que lo platicaré más adelante también, mucha ansiedad, es decir, mucho flujo de adrenalina nos bloquea y nos da esta sensación de querer seguir corriendo o estar intolerantes ante todo. Bien, se me acaba el tiempo, chicos. Muchas gracias. Les mando un abrazo. Por favor, vean el taller, pongan en práctica la reconstrucción cognitiva del pensamiento, reduzcan su ansiedad, ¿sí? Mi recomendación es que hagamos uno antes de dormir siempre. Y entonces eso nos va a permitir tener también un sueño mucho más regenerativo, ¿no? Mucho más descanso, y con el tiempo cambiar nuestros pensamientos. Y recuerden a Epicteto, si cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestras emociones y entonces nos relacionamos con la realidad de manera estable, ¿no? Que lo que Epicteto decía era que nos perturbaba lo que pasaba, sino lo que pensábamos con respecto a lo que pasaba. Entonces, ese es el principio que utiliza la terapia cognitivo-conductual. Espero que este taller les haya servido para que puedan utilizar más la herramienta. Hay muchísimos temas. Voy a hablar de qué es la ansiedad, voy a hablar de cuáles son las causas, voy a hablar de cuáles son los síntomas, voy a hablar propiamente del RCP de la ansiedad, ¿sí? que es ahí un juego conceptual. Los retos que tenemos ahora tecnológicamente, la traducción, en qué consiste la traducción, qué es lo que tenemos que
hacer, objetivar, categorizar y priorizar. Bueno, también hablaré un poco de lo que es la captura y que es una dinámica cerebral, y también un poco de historia más adelante, pero voy a dar un taller de estos una vez por semana, así que bienvenidos. Les agradezco su compañía y espero que les sirva. Cualquier cosa, conté conmigo, ¿vale? Gracias.